Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito. El día de hoy, como siempre, me acompaña. Y no en cualquier lado te acompaño. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores en esta Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Un año más, mi querida Ceci. ¿Un Me año? parece que ya es el cuarto que transmitimos en vivo. Es un lugar muy bonito, hay que estar aquí, hay que Sin venir. duda. Si no se han dado la oportunidad de venir a la FIL de Guadalajara, es algo que tienes que hacer obligadamente. Casi que aunque no seas amante de los libros, porque no solo es una feria de libro, es un encuentro de culturas, es un encuentro de editoriales, por supuesto, pero también es un espacio para compartir, es un espacio intelectual, es un espacio de esparcimiento y divertimento. Es un entusiasmo por las letras, por la fantasía, por estos mundos que se pueden recorrer en unas hojas, y eso es maravilloso, y eso es lo que se ha hecho año con año en este recinto ferial, que es una verdadera maravilla. Y bueno, encantados de estar. ¿Cuál es el pretexto literario? Hoy te lo digo yo a ti, mi querido Juan. ¿Cuál es el pretexto literario de este programa? El pretexto literario del programa del día de hoy es Barcelona, Cataluña, la región de España, concretamente. Bueno, eso lo decide la FIL. Ajá. Ese es el pretexto del día de hoy porque es la invitada especial de este año. Hemos tenido diferentes invitados, cada año va cambiando y es la dinámica que tiene la FIL para irnos acercando. Recordemos que la FIL Guadalajara comenzó como un proyecto universitario, fue creciendo, se ha convertido no solo en la más grande de Latinoamérica, sino la segunda más grande a nivel mundial. Y han conseguido esta dinámica extraordinaria de ir invitando a alguien nuevo para dar a conocer sobre todo escritores en lengua castellana, en lenguas romances, pues eso, para poder conocerlos y para poder crecer pues ¿cómo llamarlo? Porque sí es negocio, pero no solo es negocio, Yo universo creo que es un proyecto de letras, también, ¿no? Juan Carlos. Y a ver, ¿por qué Cataluña? Porque Cataluña ha tenido una trayectoria decisiva, tanto política como de tema en la literatura. Cada etapa histórica de la Gran Barcelona, que es la capital de Cataluña, ha dialogado con la creación literaria, ha inspirado temáticas, ha inspirado personajes, visiones que reflejan las tensiones entre los catalanes y toda la península en general, las aspiraciones de la sociedad catalana, pero además Cataluña y en específico Barcelona es la cuna de grandes casas editoriales, Juan Carlos. Por eso es tan importante que Cataluña sea el invitado el día de hoy, sobre todo para las letras en español. Claro, a ver, en México sí se imprimen muchos libros. Sí, claro. En México no somos tan lectores como desearíamos, pero es muy frecuente, y si vamos a casa, seguramente en la biblioteca que tengamos en casa, abrimos el libro y muy probablemente podamos encontrar con facilidad algo impreso en España y concretamente en Barcelona. A ver, desde que nacieron las imprentas en Europa, España se fue posicionando como la cuna de lo que se imprimía en español. Evidentemente en México la primera imprenta fue mexicana, la segunda estuvo en Lima, Perú, y hemos hecho compartir con los españoles porque al final hablamos el mismo idioma y eso es lo que favorece mucho la difusión del conocimiento en estas lenguas romances. Y mira, Juan Carlos, cualquiera diría, a ver, nosotros desde México pensaríamos que la capital de las letras en la monarquía española pues estaría en Madrid, ¿no? Pero no, está en Barcelona. Y fíjate que resulta que la ciudad de Barcelona es una ciudad es una ciudad majestuosa porque es una ciudad más antigua que Madrid. Las Cortes no siempre estuvieron en Madrid, la corona no siempre estuvo en Madrid, se mudó de Toledo al Escorial y luego a Madrid, y Barcelona siempre ha sido la ciudad condal, esta ciudad imperial que además tuvo un periodo de formación y de consolidación específicamente en el siglo XIX con el modernismo.
¿Quiénes estuvieron ahí? Bueno, pues estuvieron y ahí empezaron a producir los grandes artistas de España, nada más y nada menos que Pablo Ruiz Picasso tuvo su estudio ahí, Salvador Dalí es un pintor catalán y evidentemente todo este desarrollo fue siendo cronicado, narrado, pues por los propios catalanes también, querido Juan Carlos. Claro, ahí supongo que en esas rivalidades, como pues a veces las hay, ¿no? Aquí mismo en México con algunas ciudades, entre México, Monterrey, Guadalajara, puede haber un poco de esta rivalidad que en el mejor de los casos puede ser sana en el sentido de podemos crecer, podemos imitar, podemos copiar para hacer cosas más grandes. Y me parece que Madrid y Barcelona lo terminan haciendo. Pero a ver, mi querida Ceci, ahí te va una pequeña pregunta, porque Cuéntame. con mucha preparación para este programa. Autores nacidos en Barcelona. A ver, ¿Se te mi ocurre querido alguno? Juan Carlos, déjame pensar. A ver, vamos a empezar. Ilumíname. Ana María Matute, Ay, Ana María Premio Matute, Cervantes, que autora de Los Mercaderes. unos cuentos de Ana María Matute que verdaderamente son entrañables. Ana María Matute tiene una pluma muy insidiosa, muy fina, y bueno, ella tiene un premio de cuento muy interesante. Bueno, Ana María Matute, que escribe justamente de estos periodos en donde la identidad catalana tiene que surgir y en donde para ella la identidad catalana es algo muy importante, porque recordemos que en el tiempo del franquismo la identidad catalana fue muy aplastada. Y por eso el día de hoy se resalta esa identidad. Ya en la siguiente sección vamos a hablar un poquito más de eso. Tengo a Manuel Vázquez Montalbán, creador del detective Pepe Carvalho, que es una tira cómica española. Él también es de Barcelona. Juan Marcé, autor de Últimas tardes con Teresa. Fíjate que yo de Juan Marcé leí Rabos de lagartija. Fíjate nada más qué interesante el autor, porque tú has probablemente escuchado a muchos narradores, pero has escuchado a un narrador que no ha nacido, que desde el vientre de su madre empieza a narrar toda la historia y desde ahí, y además sabes desde el principio el destino de ese bebé que no va a nacer. Bueno, Juan Marcé, un verdadero genio, ¿eh? Bien, tenemos otro autor que es Terenci Moix, cronista del Raval y la cultura pop. Claro. También tenemos a Montserrat Roig, referente de la literatura catalana contemporánea. Ajá. Tenemos a Mercedes Salisach, novelista de la burguesía barcelonesa. Carmen Laforet, que aunque ella nació en Canarias, inmortalizó Barcelona por una obra que se llama Nada. Nada es hermosa en muchos sentidos, porque nos deja ver una Barcelona, no esa Barcelona de Gaudí, no esa Barcelona de tanto brillo y de tanto turista, sino nos deja ver una Barcelona como en niebla, como acenizada, como en esta búsqueda de identidad. Nada, yo creo que es una de las novelas emblemáticas del siglo XX, y claro que se sitúa en esta Barcelona, en este departamento en Barcelona, en donde estamos mudando de esta sociedad rural a una sociedad más urbana, y en donde nos deja ver una Barcelona que nos permite atisbar lo que era la ciudad condal a principios del siglo XX. Ya hablamos de esta Barcelona editora, ya hablamos de algunos autores nacidos en Barcelona. Ahora vamos a hablar de algunas obras que se desarrollan en Barcelona. ¿Te parece bien, Ceci? Me parece muy bien, mi querido Juan. A ver, tenemos La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Creo que Carlos Ruiz Zafón ha sido uno de los autores contemporáneos, desgraciadamente murió muy pronto, favorito de mis hijas, y gracias a ellas fue que yo conocí a Ruiz Zafón. También te lleva por las calles de una Barcelona más contemporánea. De hecho, le hizo el gran favor a Barcelona, ¿eh? Si tú quieres conocer Barcelona, entra a leer un libro de la trilogía de Ruiz Zafón, pero también hay tours que te llevan
a recorrer lo que los personajes de estas novelas pues están viendo en este mundo ficcional. Se vuelve muy interesante cómo a través de la literatura el turismo también avanza. Híjole, Me quedé es pensando en los cuentos de la Alhambra, ¿no? Aunque es de Washington Irving, aunque no es... ¿Es del otro lado? Es del otro lado, es al sur, en realidad cómo funciona y bueno, claro, poder hacer estos recorridos como los recorridos que se hacen de La Mancha, siguiendo los pasos del Quijote, ¿no? Totalmente. Otra novela que está metida en el corazón de Barcelona es La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza, que habla de la transformación urbana que va a sufrir Barcelona, sobre todo entre las exposiciones universales de 1888 y 1929, que recordemos que es el año del crack. Otra novela ambientada en Barcelona, medieval, La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones. Yo quisiera hablar de esta novela, porque es una novela cruda, ¿eh? Sí. Es una novela que nos va contando. A ver, los barceloneses tienen dos catedrales muy hermosas. Una catedral que es digamos, la oficial, la que está en el centro de la ciudad, y otra es la que está pegada a las costas del mar. Dicen que una es la catedral como formal, la catedral como de ¿cómo te diré? Como de la alta sociedad, y otra es la catedral del pueblo, y esa es la catedral del mar. He tenido la fortuna de estar en ese lugar. Es algo tan sencillo y tan imponente, Juan Carlos. Es una edificación de piedra, y alrededor de esta edificación es que Falcones hace una novela maravillosa en donde nos narra cómo se fue construyendo esa catedral. Bien, tenemos la Plaza de Diamant de Mercè Rodoreda, que esta habla sobre todo del barrio de García durante la Guerra Civil Española. Otra, ya lo comentaste ahorita, quizá puedas puntualizar algo. Nada de Carmen Laforet, ajá. Que es, claro, a ver, la misma ciudad de Barcelona, así como hablamos de la Catedral del Mar, que le va a dar sentido a la gente, en la misma novela le da sentido a un aspecto de la ciudad, va a tener diferentes momentos. Pero bueno, vamos a ir ahorita a un corte y hablaremos de nada. Continuamos con el programa el día de hoy. Adelante. Por escrito. Por escrito. Hay que hacer un esfuerzo por estar aquí, pero vale completamente la pena. Estábamos en la sección anterior platicando de autores nacidos en Barcelona, estábamos hablando de novelas ambientadas en Barcelona y nos habíamos quedado en Nada. Nada. Fíjate, Juan Carlos, Nada tiene una peculiaridad muy bonita. La protagonista se va de un pueblo de las cercanías de Barcelona a vivir a Barcelona. Es una muchachita muy jovencita que se va a ir a vivir a casa de los tíos, ¿verdad? Y entonces llega a la estación de Francia, de Franca con Cerilla, ¿no? Porque estamos hablando en catalán, ¿verdad? Claro. Y entonces toda la impresión de una chiquita que está llegando desde un pueblecito a la vorágine de una gran ciudad, ¿no? Y todas las esperanzas, pero esta mujer, Carmen Laforet, tiene la capacidad de describir el gran escenario de la estación del tren, pero de cómo va vestida ella, de su maletita, y al describir el vestuario, la maletita, el zapato, te va dando señas de la identidad de la protagonista y de cómo va llegando a esa casa, y al final ella llega con una maletita en donde no trae nada, y la vamos a ir siguiendo en toda esta vida en Barcelona, y cuando va de regreso a su pueblo de origen. ¿Y qué crees que se lleva? El título de la novela, que Nada. es Nada. Nada, porque además está ambientada en periodo de la posguerra. Y eso es lo que mencionábamos también en la sección anterior, cómo pues Barcelona ha tenido sus diferentes momentos.
Es verdad, sin querer, pero está más cerca de Francia, que se vio mucho más afectada también por la guerra. También habíamos mencionado de Juan Marcé, Últimas tardes con Teresa, que es una crítica social de la década de los años 60, propia de Barcelona, y finalmente Los mares del sur, de Vázquez Montalbán. Esta es una novela negra en la Barcelona de transición, es decir, lo bueno de que haya una ciudad longeva como Barcelona, más allá de toda la historia que ya también platicábamos de las editoriales, es la oportunidad de conocerla en sus diferentes facetas a través de la literatura. Y fíjate, Juan, es que es algo muy importante lo que hace Barcelona. Recordemos que en el tiempo de Franco el idioma oficial era el español y no se podía hablar nada más. Entonces, los catalanes que en sus casas hablaban catalán, de repente se les quita esa posibilidad, ¿ves? El resurgimiento de las letras catalanas ha sido arduo y ha sido una gran batalla, es una batalla guerrera, y es que entonces tenemos que hablar de la defensa del catalán, una lengua romance, una lengua que viene del latín, y creo, Juan Carlos, que si tú oyes hablar catalán, a veces no sabes si te están hablando en francés o si te están hablando en español. Ocurre, yo aquí me animo a recomendar una serie filosófica de jóvenes de preparatoria, que es la de Merlí. Merlí ¿Sí la viste? es buenísima. Pero hay que verla en catalán. En catalán, estoy de acuerdo contigo. Aprende uno algunas palabritas, aunque sea para defenderse allá. Es entendible que ellos defiendan no solo el catalán en literatura, que lo hagan incluso en su lugar. Alumnos de la Universidad de Anáhuac que han visitado Barcelona creyendo que era un buen lugar para hablar español en su intercambio, la verdad es que se toparon un poquito con estas problemáticas, pero bueno, hay que entenderlo en su raíz, hay que entenderlo en su historia, y aunque forman parte desde luego de España, aunque hay algunos que preferirían no estarlo, ahí hay una grieta también, una herida que también es importante mencionar, porque me parece que los países somos todos, con lo bueno, con lo malo, claro, con lo feo, con el pasado, con el presente y con el futuro. Y en este sentido, fíjate que la literatura catalana en la actualidad tiene una dicotomía muy curiosa, Juan Carlos. Por un lado es la defensa de este regionalismo que es el catalán, y por otro lado es la globalización de la literatura. Cómo a partir de lo que se escribe en este idioma que hablan pues tan poquitas personas, porque si tú comparas el catalán con cuántas personas hablan francés o español o inglés, pues son poquitas las personas, y esta defensa a ultranza de publicar en catalán es algo muy importante porque están ampliando el canon literario y entonces reflejan una Cataluña contemporánea que está dialogando pues con el mundo en general, y desde autores y autoras como Irene Solá o como Nayat El Hashim exploran cuestiones de identidad desde la perspectiva de la lengua, que tú sabes que, bueno, pues tú sabes que a mí esos temas por tu culpa me vuelven loca. Claro, la lengua catalana también permite pensar en catalán, y lo hemos dicho muchas veces en el programa, porque además así se preparó un poco el guión. Si hay un movimiento como puede ser por ejemplo el feminismo en Cataluña, entonces también aprendemos a meternos en la mentalidad de las personas que viven en estos ambientes. Evidentemente la cantidad de hablantes de catalán es menor que los hablantes del castellano en general, pero, y también es justo decirlo, Ceci, heredamos en México mucho de los catalanes también, y lo llevamos impreso en el nombre. Aquí tengo una lista que vamos a tener que hacer trampa y leer juntos, porque tampoco es que sepa yo pronunciar bien el catalán. Ajá. Pero ¿cuántos en México no escuchamos estos apellidos y son apellidos que claramente vienen de acá? Entonces vamos a empezar con el primero, Puig. Puig, que quiere decir la colina que vigila los valles. Que además esto nos habla mucho de, nuevamente, nos sitúa en una Barcelona que construye sus apellidos a partir de lo que rodea la ciudad. Totalmente. La Luego siguiente tenemos es Prats. Prats,
que quiere decir praderas donde el tiempo se detiene. Y luego serra. Serra, que es la sierra que corta madera y silencio. Qué fuerte nombre tan bonito. Y tenemos nada más y nada menos que el ejemplo de Serra y Fabra, este autor maravilloso que ha publicado Nunca tomes fotografías de un soldado cuando llora. ¡Wow! Que ahí viene el otro apellido, que era Fabra, Fabra, que significa claro. manos que fabrican el futuro. ¡Wow! ¡Qué cosa tan bonita! No sé cómo se Mosh. pronuncia. Mosh. Mosh. El gato que acecha en la sombra. ¿No te parece Ese es el maravilloso? mosh. Y a ver, ¿no sería extraño que fuera el moshi, 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 como para llamar al gatito? Así es. Y luego Puyol, la pequeña colina que sueña alto. Aquí Puyol, por ejemplo, sí habría que decirlo, al menos durante muchos años fue el nombre que adoptó el restaurante, uno de los restaurantes más caros del mundo. Ah, sí, sí, claro. Y el restaurante mejor valuado En en la la guía guía Michelin, ajá. Michelin, que es Enrique Olvera, se llama el cocinero de este restaurante Puyol. Tenemos Vila. Vila, la villa que abraza la llanura, es lo que significa. Y Enrique Vilamatas, que también es un gran... a ver, a Vilamatas hay que leerlo con paciencia, porque es difícil, él es así como muy intelectual, muy académico, el lenguaje es apretado, es duro, pero bueno, el que triunfe leyendo a Vilamatas es un gran lector. Otro apellido es Casals, que curiosamente ahorita que estamos encontrando referencias con escritores concretamente, ¿no? Casals, que significa casas que guardan melodías. Rivas con B alta, que quiere decir orillas donde el agua murmura. Qué cosa tan hermosa, bonito, es ¿no? bonito, para que entendamos que el catalán, en defensa del catalán, que a veces nos puede caer un poco gordo, ¿no? Sí entiendo que alguien nos quiera hablar en catalán en Cataluña, y no español, puede sonar presuntuoso, pero vaya, cuando encontramos estos deleitables apellidos y su significado, podemos defender el catalán, me parece. Y además, bueno, tenemos Solá, que el sol que incendia la tarde, todos estos apellidos que tienen una connotación súper poética, Juan Carlos. Guimera, que significa voz que resuena en la historia. Y luego Verdaguer, poeta, fíjate, poeta que sembró en la eternidad. Qué cosa más bella. Tenemos aquí Murugalu o Margal, diríamos aquí en español castellano, la palabra hecha luz. A ver, ¿qué te parece eso? Bonito, O sea, o sea, verdaderamente la poética de todos estos apellidos que tienen un significado muy, muy profundo. Tarradelas, memoria de resistencia, que en Cataluña de eso se trata, de esa resistencia, de esta defensa a lo propio, ¿no? Otro apellido relativamente común, Espriu, la voz que canta la muerte. Ave María, qué miedo, ¿no? Ajá. Y Balaguer, ciudad que sueña en piedra. Y esto me remite a la novela de Falcones, y eso me remite a la Catedral del Mar. Y es que también la arquitectura en Barcelona, pues es una arquitectura pues de piedra caliza también, ¿no? Bien, continuamos con esta lista de apellidos que en México los encontramos con relativa continuidad, vamos a decirlo así. Tenemos Rosell, el rosal que perfuma la historia. ¿Qué tal, no? Y Comas, llanuras que guardan silencio. Mi cuñado se apellida Comas y créanme que no guarda silencio, ¿eh? No. Miró. Miró como Joan. El pintor que hizo Cosmos, así Y sí fue. lo hizo, ¿eh? Y vaya que sí lo hizo. Lull, el sabio que escribió el infinito. Es que Eso al me final gustaría es hacer, como fíjate. Raimundo Lull. Ahí están los escritores. Más bien es más que el significado, es lo que nos ha demostrado estos autores a través de sus obras por medio de esta Cataluña a la que estamos haciendo adscripción. Alberti, luz que cruza fronteras, que es parte de lo que los catalanes aspiran con esta defensa al catalán. Clavé, la llave que abre melodías. Y sí, como clé en francés, te digo que parecen, o sea, Sí, son... al final están ahí pues, junto con pegado, ¿no? Así es. Y Esteve, o Esteve, será... Esteve,
Ajá. Firmeza a la Firmeza raíz. en la raíz. Ándele, ándele. Bien Font. ancladito. Manantial que brota eterno. ¿Qué Claro, tal? eso es lo que Ojalá. nos enseña Grau, por ejemplo, Ceci. Perdón, es que aquí me estoy haciendo bolas con las, con las hojas. Ya me perdí. Font, Grau. estábamos Grau. Ajá, escalón hacia la altura, qué Sí. bonito. Y Font, Font ya habíamos dicho. Llaners. Que voz que acaricia la memoria. Imagínate nada más. O sea, yo creo, Juan Carlos, que si nosotros hiciéramos un cadáver exquisito con cada una de las frases de lo que significan estos apellidos, podríamos generar un poema maravilloso, ¿eh? Sí, sin duda, tenemos oliva, bueno, fruto que guarda la paz, queda Pues bastante sí. claro. O Martorell, caballero de letras, el señor Martorell, imagínate, ¿no? Palau, Palau. Palacio de Sueños. Qué bonito, que un lugar en donde habitan esas aspiraciones, qué padre. Querault, Roca que desafía el tiempo. Uy, ¿qué tal, Rovira, Rovira, raíz que se aferra a la tierra. ahí en la Universidad de Anáhuac hay este apellido por ahí. Sala, Sala, estancia donde habita la palabra. sin más. Torras, Torre que vigila la historia. Vilaseca, Vilaseca, villa que se seca al sol. Y es que se dan cuenta, o sea, esto no nos remite tanto a la aridez, sino nos remite a la poesía. Ximenis, Sabiduría en la sombra. Ay, no me gusta la sabiduría en la sombra, me gusta que la sabiduría brille. bueno, sí, claramente. Aunque se tiene que tejer en la sombra, ¿no? Antes de dar a luz. Pues, Me parece que en ese también, sentido se tienes teje, razón. pero ya se presume después. Ajá. Abadal, Abadal, abadía que guarda secreto. ¡Uy, ay, ay! Esta Humberto Eco se la debió de haber sabido de memoria. completamente. También tenemos Bartra, Voz que canta la tierra. Domenech, Ay, 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 arquitecto de sueños, qué Por bonito. supuesto. Bueno, pues hay un arquitecto que es muy del tiempo de Gaudí, que así se llama y que tiene casas tan emblemáticas como las casas que tiene Gaudí en todo Barcelona. Fuster, Fuster, madera que se vuelve arte, qué lindo, ¿no? Gual, Paso entre aguas. ahí, saludos a Carlos Medina Gual, compañero ahí en la universidad. Y luego, ¿cómo se pronunciará? ¿Yorba? ¿O Zorba. Zorba? Ajá. Piedra que sostiene la vida. Qué bonito. Y Lloret. Lloret, casa que abraza la tierra. No es cierto, jardín junto al mar. Sí. Masó, Casa que abraza la tierra. Y a ver, fíjense bien cómo nosotros en México conocemos algo que se llama la tierra ejidal. En Cataluña se llaman masías y esas son son estos pues espacios rurales en donde había un señor rural, ¿no? Entonces, y las masías es pues este lugar rural, agrario, en donde pues cómo se divide y se organiza la tierra en Cataluña. Ordis, Viento que agita la memoria, qué bonito, ¿qué te agitará la Sí. memoria, Juan Carlos Uy. Padilla? el recuerdo agita la memoria, el El- futuro agita la memoria. Claro. Y leer claro. buena poesía agita la memoria, Ceci. Pons, Puente hacia lo eterno. Fíjate que yo tenía una amiga en la prepa que se apellidaba Blasquez Pons. Querol, Piedra que desafía la ola. Ándele, resistencia les estoy diciendo. Riera Arroyo que canta la vida. Qué cosa más hermosa. y finalmente Soler. Sol que ilumina la palabra. Qué cosa, o sea, todos estos apellidos, Juan Carlos, que verdaderamente tienen un significado, de una connotación que va directamente relacionada, pues sí, con este mundo fonético, pero también de poesía, de todo el significado profundo que tienen estos apellidos, que son cotidianos también, ¿eh? Sí, claro, a ver, es un poco esa herencia que tenemos de los españoles en general, de los catalanes en particular. Creo que México le tiene cariño también a Barcelona, no solo por sus editoriales, también podría decir que por el fútbol. Bueno, Porque hay bueno. mucha admiración también hacia ello, ¿no? Aquí en México también nos gusta esta herencia, creo que en buena medida, y creo que sobre todo personas que puedan llevar estos apellidos concretamente llevarán y portarán orgullosos
como los catalanes son orgullosos de su lengua, su apellido también. Y es que fíjate, Juan Carlos, algo muy bonito, el bastión de defensa del catalán han sido sus escritores y también sus poetas. Son impulsores simbólicos de su propia nación y exaltan el lenguaje, demostrando que la poesía puede despertar la conciencia colectiva y regresarle el prestigio al catalán. Pensemos pues en esta herida sangrante que tienen por tantos años que silenciaron el catalán y cómo la poesía rescata, cómo el arte no necesita vejiguitas para nadar, sino que sale adelante, Juan Carlos. Y cómo a través de la literatura, Ceci, no solo revivimos, digamos, un episodio histórico o imaginamos una novela, sino que también rescatamos esas calles, rescatamos esas catedrales, revivimos y vivimos Barcelona, porque yo te tengo que confesar algo, yo no he estado en Barcelona nunca. Barcelona es precioso. Pero conozco la Catedral del Mar. Sin haberla visto, Falcones, sí, por supuesto. Claro que uno puede entrar a internet y buscar la obra, la iglesia, lo que fuera. No va a ser lo mismo estar ahí que imaginarla, pero es una manera de trasladarnos. Sí, es una manera de estar, ¿eh? Y sobre todo de revivir, de traer, de hacer nuestro ese espacio-tiempo. Y es que fíjate, Juan Carlos, con esta voz literaria, con esta voz lírica, se está consolidando el lenguaje y lo estamos renovando al convertir el paisaje, esto que tú acabas de hacer, Juan Carlos, de decir, yo no he estado en la Catedral del Mar, pero sí he estado en la Catedral del Mar, a partir de esta historia, pero también de estos mitos, de estos símbolos que al final van dando una identidad a Cataluña y en general a partir de las letras. ¿Cómo sitúa a Cataluña a un nivel literario mayor y entonces va fortaleciendo la cosmovisión de lo que es Cataluña? Bien, me gustaría hacer un pequeñísimo recorrido, Ceci, tú que sí conoces Barcelona, de algunos de esos espacios emblemáticos de la ciudad. Ya has mencionado un poquito a Gaudí, hemos hablado un poquito de esta relación con los artistas, pero también hay lugares emblemáticos y podríamos comenzar por las Ramblas y el barrio gótico. Las Ramblas es un lugar maravilloso en donde siempre hay gente, es una marcha, como dicen allá, es una marcha constante, es un andar sin cesar y es algo muy, muy bonito. Típico de Barcelona, las Ramblas es una calle y entonces es una calle con un camellón muy ancho en donde tú vas a ver a los barceloneses pasear constantemente. Hay muchos puestos de flores y digamos, va desde el centro hacia la playa en donde va a estar la estatua de Colón, allá sí lo quieren. Aquí también queremos a Colón, sí, claro que sí, sí queremos no. A Colón. Y del lado izquierdo, o sea, si vas de cara a la playa, te vas a encontrar el barrio gótico. El barrio gótico, que es un barrio, te digo, como lleno de polvo, de cenizas, es un barrio emblemático de Barcelona. Ahora un barrio muy, muy turístico, igual que las Ramblas. Por ahí hay una canción de la década de los 80 que habla de las Ramblas y es el escenario de Ruiz Zafón por un lado y dicen que el barrio gótico es muy orwelliano, no sé si sea cierto. Totalmente, o sea, además tú por la arquitectura misma, por sus callejoncitos, parece que te vas a ir perdiendo en una especie de espacio amurallado que no lo es, pero es algo muy, muy especial y bueno, es un lugar al que hay que visitar si vas a ir a Barcelona. Bien, a ver, ¿qué me dices? No sé si conoces, Ceci, el Raval, que está ligado al escritor Vázquez Montalbán y Terenci Moix. Fíjate que el Raval también todos estos son barrios sumamente turísticos, como les digo, de mucha marcha, en donde se puede comer espléndidamente, porque además hay que hablar de que el vino en la región catalana, el vino de la región del Penedès es estupendo. La Plaza del Diamante,
se vincula con Rododendra. Exactamente, ajá. El parque de la Ciudadela de Montjuïc. A ver, estamos, digamos que en la parte más alta de Barcelona. Barcelona tiene el Tibidabo, que es un monte, y hasta arriba está Montjuïc, que es el monte del judío. Y desde el Tibidabo quiere decir, hace referencia a esta tentación de Cristo, en donde lo suben hasta la parte más alta de Barcelona y le dicen: todo lo que veas te lo doy. Pero ¿qué te parece si te cuento más al ratito? Cuéntame en el siguiente corte. Vamos ahorita justo a corte y continuamos con el programa. Por escrito. Por escrito. Un año más de transmisión. Qué padre, Estamos hablando de Cataluña, de Barcelona como pretexto literario. Hemos hecho un recorrido por las editoriales, la importancia que tiene las editoriales de Cataluña, no solo para Europa, España en concreto, sino para América completa, México incluido, también, por supuesto. Hemos hecho también un recorrido un poco por la ciudad, por autores que nacieron en Barcelona, por algunas de las obras, y creo que nos vamos a tener que clavar un poquito también en esto para cerrar con broche de oro este programa, esta transmisión especial de Radio Anáhuac en la FIL Guadalajara. Y es que fíjate, Juan Carlos, a ver, te lanzo un reto. ¿Te animas a leer Barcelona? Me animo a leer Barcelona, me animo a ir también. Claro, fíjate, sí. Te voy a platicar una cosa. Hace 10 años, en el 2015, la UNESCO determinó o le dio el distintivo a la ciudad de Barcelona como una ciudad de literatura. Y no es en balde, Juan Carlos, o sea, sí, como es la casa literaria, pero de muchas de las editoriales más grandes del mundo, y en donde se publica mucho de lo que hay, sí en catalán por supuesto, pero en español también. Entonces no es en vano que Barcelona se haya llevado ese distintivo de ciudad de letras de la UNESCO. Sabemos que la capital es Madrid, pero Barcelona se tejió no solo como una ciudad más antigua, ya lo decías al inicio del programa, sí, sino como esta capital de la cultura, la capital de las artes, donde se mezcló también el español, tiene mucha fuerza, pero el catalán, a ver, gracias a Dios sobrevive, porque quizás si se hubiera dado en otra región y no en esa, no lo habría logrado. Y fíjate, Juan Carlos, hay algo muy bonito también de lo que sucede en Barcelona. Si tú quieres ir al teatro, imagínate lo que sería ir al teatro y ver la obra en catalán. Hay una oferta de teatro contemporáneo muy, muy importante porque, a ver, Barcelona es una ciudad vibrante, es una ciudad en donde hay muchísima gente que va a visitar, pero muchísima gente que va a visitar por la oferta cultural que tiene. Entonces, eso a mí me parece muy interesante. Tiene muchos festivales de teatro, de literatura, de gastronomía, de vino, etcétera. Entonces, por eso te digo, ¿te atreverías a leer Barcelona en todas sus diferentes como capas? Sí me animo, Ceci. Me quedé pensando cómo se puede hacer una analogía entre Barcelona y Guadalajara, porque Guadalajara no es la capital de México, pero es y se está convirtiendo, sobre todo gracias a esta FIL, en este centro más cultural, más intelectual, más académico, de editoriales, de lectura, de libros. No porque la ciudad no tenga sus propias ferias, sí las tiene, pero no son así, no son así de grandes. No. Juan Carlos se ha empeñado en decir que esta es la segunda feria del libro más importante del mundo. Esta es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, es la feria del libro más importante del mundo, y hoy tiene como invitada a Cataluña. Y a ver, Juan Carlos, ¿por qué Cataluña está tan relacionada con la lectura? ¿Quién es el patrono de la ciudad de Barcelona? Y no sé si de Cataluña entera, Sant Jordi. ¿Y qué sucede el día de Sant Jordi, mi querido Juan Carlos? Pues es el día del libro, es el día 23 de abril. Es probablemente uno de los días más esperados en Barcelona. ¿Tú sabes cuál es la tradición, Juan Carlos? ¿Qué te regalan? Pues un libro. Pero además, una rosa. Y la rosa, sí, claro. Y te regalan una rosa. Y es que, sí, Sant Jordi es el patrón de Cataluña, y entonces es una tradición muy, muy bonita porque los catalanes salen a las calles de Barcelona pues a buscar ese libro y esa rosa
que va a ser, pues, yo creo que es uno de los mejores festivales en donde además no solamente ha estado en Barcelona, sino que ha ido de Barcelona a otras ciudades del mundo, por ejemplo, a la Ciudad de México. Es decir, creo que el festejo del Día del Libro ya se ha internacionalizado gracias a este festejo que se ha hecho en Cataluña. Ay, es que me quedé pensando, cuando uno hace paseos ¿Lo por logré? Europa, Ajá. a ver, San Jordi, San Jorge, está muy ligado a muchas ciudades. Creo que es una fantástica historia legendaria donde Jorge va a vencer al dragón. Este dragón es metáfora de muchas cosas, de la ignorancia por un lado, de la maldad por otro lado, del miedo por otro lado. Y creo que vale la pena pensarlo así, porque muchos de los que nos están escuchando seguramente no se atreven a leer algo. Les puede pasar como a mí me pasó con el Quijote, Ceci. No sé si eso te lo había confesado alguna vez. Cuéntamelo. Yo dije, no estoy listo para leer el Quijote, no estoy listo para leer el Quijote, no estoy listo para leer el Quijote. Y estaba pasando el tiempo. Empecé a leer el Quijote como a la mitad o más de la carrera de la licenciatura. Podría haberlo leído antes, pero tenía la idea de que no estaba yo lo suficientemente preparado para leer al autor más grande de las letras en español. Y, a ver, me arrepiento y no, porque unos meses después de terminar de leer el Quijote, tomé un curso sobre el Quijote. Pero a lo que voy con todo esto es la importancia que tiene atrevernos, vencer el miedo, vencer al dragón. Esa es la enseñanza de San Jorge, independientemente de si es el pretexto o no para leer, es vencer el miedo de leer y también el de escribir, Ceci, porque en este programa nos importa mucho. Así es. Bueno, ya que te refieres a Cervantes, vamos a seguir al Caballero de la Triste Figura. No en los tiempos en los que anda persiguiendo molinos, no en los tiempos en los que se quiere revestir caballero, ya en los tiempos en los que la curva va empezando a decaer. Y en esos momentos, poco antes de regresar a La Mancha, tanto Sancho como Don Quijote llegan a Barcelona. Es una de las partes más conmovedoras del libro, porque ya Don Quijote se ha sanchizado, ya está con los pies un poquito más aterrizados a nivel de piso, pero Sancho no. Sancho quiere seguir soñando, y en esta dicotomía hay una escena muy linda en donde llega él caminando con Rocinante, ¿verdad? Y Sancho le quiere, o sea, Sancho quiere seguir y Don Quijote ya está cansado, y es algo muy bonito que, claro, Cervantes ayuda a reflejar lo que es la ciudad de Barcelona. No solamente él escribió de Barcelona, ¿eh? Me quedé pensando... Lo logré. ¿Se sabe qué edad tiene Sancho No respecto sé, al Quijote? Juan Carlos, no sé. Es una buena pregunta, ¿no? Házmela después. Y le voy a hacer un examen a Ceci. A ver, hazme un examen, A ver, si no repruebo. no vas a voy a leer un poco la sinopsis del libro y estoy seguro de que sí vas a saber de quién es, para ya hablar un poquito de libros y literatura. Andrea llega a Barcelona para estudiar en la universidad, pero lo que encuentra es una ciudad gris, Te estoy diciendo. marcada por la posguerra y la pobreza. Pues La casa de hablando. sus parientes en la calle, Aribau, se convierte en microcosmos de la decadencia, tensiones y silencios. ¿De qué libro estamos hablando, Ceci? Estamos hablando de Nada, de Carmen Laforet, y nada es lo que nos queda de tiempo Sí, ya ya para vi. para Tenemos aquí cerrar una el lista programa. completa de ¡Qué barbaridad! de libros, pero pues ya Seguimos nos están en cortando. este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir, desde la FIL de Guadalajara, cumpliendo 10 años con este proyecto. Cumpliendo 10 años. Por favor, síganos todo lo que vamos a estar haciendo en la Feria del Libro a través de nuestras redes sociales, para que no se pierdan ningún detalle de lo que estamos haciendo por acá. Que su vida literaria sea gozosa. Por escrito.